Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Magda Bárcenas, a quien le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con las relaciones públicas. La primera pregunta es, ¿qué aspectos considera importante para cuidar su proyección profesional en base a su experiencia? Yo creo que una de las primeras cosas que les digo a mis alumnos es que revisen sus habilidades. No solamente hay que decir, bueno, yo soy licenciada, soy maestra, soy conferencista. Una de las cosas más importantes actualmente son las redes sociales. Creo que eso nos da una imagen totalmente pública que nos va a ayudar en nuestro trabajo, siempre y cuando lo sepamos aprovechar. Hay gente que piensa que solamente son redes sociales. Acabo de tener, de hecho, una conferencia con la presidenta de TikTok en México que nos invitó Fundación Fleischmann, y ella justamente decía, repiten después de mí, el TikTok no es una red social, sino es un campo de trabajo, y eso es algo bien importante que yo creo que incluso aprendí en esta semana, porque todos los días aprendemos algo nuevo. No hay que quedarnos solamente con las cosas que aprendimos en algún momento, sino también seguir aprendiendo y seguir construyendo cosas en base también a las relaciones públicas y en cómo nos detecte la otra parte que está del otro lado de la pantalla, del otro lado del micrófono. Yo creo que esa es de las cosas más importantes. Ok, muchas gracias, muy interesante eso que nos acaba de platicar. La segunda pregunta es, ¿qué papel representan las relaciones públicas para usted como profesional independiente? Como te digo, una de las cosas más importantes y claves es justamente ver cómo te ve la otra parte, ¿no? No solamente voy a trabajar a lo mejor en medios de comunicación. Creo que la comunicación va muy pegado al marketing, a las relaciones públicas, y es una base que debemos de tomar, es una habilidad, no solamente en hablar bien a lo mejor en radio, sino también en hablar en tele. Actualmente, pues en las escuelas lo que tratan de hacer, y más aquí en la universidad, es justamente entregarles esas habilidades de comunicación, de cómo debes dirigirte ante los demás y cómo te debe ver el mundo. Yo creo que algo que me ha ayudado mucho es el trabajar de manera colaborativa también. Si bien me encanta ser independiente y creo que eso me fortalece mucho, el trabajar con otras personas te abre la cabeza, el irte de viaje, el conocer a manera de cultura general cualquier cosa, te va a regalar algo para que en un futuro tú puedas obtener esa habilidad. Me pasó una vez en la embajada de Francia, en Argentina, que nos llevaron a participar con el embajador acerca de una rueda de prensa, y muchos de mis compañeros que eran de diferentes lugares a lo mejor no estaban tan preparados como otros, entonces no podían ni siquiera tener una conversación con un embajador sin ponerse nerviosos. Y eso es algo bien importante, porque cuando uno está en tele o está en radio, estás a lo mejor con, y me pasó en algún momento con Patch Adams, con Rigoberta Menchú, con Jacobo Zabludowski, y tenías que mantener una postura profesional para que no te ganara el fan. Entonces eso es bien importante. Todo nos ayuda en esta vida, de todo aprendemos, y eso es una base y un valor que nosotros debemos de tener. No me debo poner nervioso cuando voy a hacer algo, o no me debo de decir esto otro, pero ya tengo mis bases para poder trabajar de manera profesional, y que también la otra parte diga, yo le quiero en mi equipo, que eso es algo bien valioso cuando uno empieza a hacer olas, así como el mar, ya que somos aquí de Tampico, y que otra persona viene y me dice, me encanta tu trabajo, o fíjate que me mandaron contigo porque tú me puedes resolver tal cosa. Eso es lo más bonito de nuestra profesión. Ok, ¿qué relevancia tienen las relaciones públicas en la comunicación digital? Uy, yo creo que muchísimo, porque las relaciones públicas lo que van a hacer al final de cuentas es que tú puedas trascender. Entonces, si yo hago un buen trabajo, mi equipo hace un buen trabajo, ya empiezo a tener una imagen, me empiezo a proyectar, y también de esa manera yo sé cuál es mi valor real. Muchas veces y cuando vamos empezando también, que no tenemos a lo mejor tanta experiencia, no sabemos qué es tan valioso nuestro trabajo, y lo que hacen las relaciones públicas es que tú vas a conocer a otra persona y le vas a ayudar, y entonces de esa manera hay una cadenita, no solamente de profesionales a la hora de acudir. Cuando viene conmigo alguien de gobierno del estado y me dice, necesito que me ayudes a hacer un suplemento de tal cosa, que tengas tal idea, entonces yo pienso
no solamente mis amigos creativos, sino en gente muy profesional que puede aportar a mis proyectos. Eso es lo más importante de las relaciones públicas, en que nosotros tengamos esa cadenita de profesionales, que sepamos que siempre van a estar ahí, que son personas responsables, que respetan los deadline, por ejemplo. Eso es muy valioso. ¿Cómo influye el networking en las relaciones públicas? Pues yo creo que, como decía, en esta cadenita hay una ley muy personal que tengo, que es de que cuando yo tengo algún amigo que está en problemas, algún profesional y me dice, Magda, necesito tu apoyo en esto, siempre, y sobre todo cuando vamos empezando, muchas veces no hay como ciertos recursos para que a lo mejor te puedan pagar, pero sí creo que para mí el mejor recurso es el agradecimiento para pagarme. Entonces, si yo le ayudo a alguien, a esa persona nunca le cobro, pero siempre le digo, el día que yo necesite a alguien, por favor ayúdame porque tú eres el profesional en esa área y voy a necesitar pues también personas que pues que me respalden en ese sentido a nivel profesional. Eso te abre muchísimo el camino, no solamente en México, sino en el extranjero. Hay que tener, insisto, una mente abierta, hay que crear propuestas, nunca hay que quedarse sentado, siempre hay que aprender algo más, porque todos los días actualmente con las nuevas tecnologías debemos de aprender cada vez más, y sobre todo ahorita con la ingeniería de instrucciones, que es que tú tienes ya una inteligencia artificial, pero si no la sabes manejar, pues simplemente nos va a tragar en algún momento, ¿no? Y lo bueno de nuestra carrera, que va muy afín con relaciones públicas y marketing, porque vemos de todo en este campo laboral, es que nosotros, como les digo, ¿no? Podemos trascender, podemos irnos ayudando de poquito en poquito hasta lograr ya tener pues una imagen como profesional. Al final de cuentas nosotros somos una empresa, tenemos que revisar mucho la imagen, tenemos que ver a dónde vamos a ir, qué tipo de personas, estudiar el tipo de personas, los empresarios, las personas con las que vamos a revisar. Nunca hay que ir a una empresa sin antes revisar de qué se trata mi trabajo en esa empresa, qué es lo que hace la empresa. No, siempre hay que revisar todo. Al final de cuentas, si yo voy a apoyar a alguien, tengo que estudiar todo el campo, tengo que ver esa brecha que en lo que yo puedo aportarle más. Eh, Siempre que conozco muchos amigos donde alguna vez, no sé, vi su negocio y les dije, oye, no te vas a molestar, pero no sé, conozco a lo mejor a jefes de empresa de repente y le digo, pero yo creo que si haces este cambio con tal cosa, te va a ir mejor. Y hacen los cambios y luego me hablan y salen trabajos de repente que ni siquiera te das cuenta porque ya es algo que te gusta y que no puedes ver que a lo mejor esté mal, ¿no? O que no lo estén haciendo de manera correcta porque pues no tienen a lo mejor recurso. Pero así he hecho muchos amigos y uno va conociendo más gente. Así que, pues sí, eso es una de las cosas pues fundamentales también. Y por último, ¿qué aspectos quisiera usted mejorar en el manejo de las relaciones públicas dentro del ambiente laboral? Yo creo que muchas veces estamos acostumbrados a que no nos digan qué es lo que no está bien. Entonces, creo que hay muchas maneras de decir cuando algo no es correcto, cuando tenemos que hacer un cambio, y como líderes estratégicos en cualquier área, lo que debemos de hacer es siempre ser pues muy amables a la hora de dar nuestras retroalimentaciones sin que sea una manera grosera o hiriente, que antes era muy usual, sobre todo en nuestra carrera. Eh, Personas que creen a lo mejor que por tener puestos más altos deben de tratar mal a sus equipos de trabajo. Me tocó verlo, no vivirlo, porque siempre he sido muy respetuosa y siempre he tenido un carácter bastante fuerte, pero y creo que eso también influye mucho. Los trabajadores a lo mejor que son un poco más inseguros, que no saben bien lo que se trata el trabajo de la mente laboral, pues no los toman en cuenta. Entonces sí me tocó muchas veces y me encantaba de que venían mis jefes, teníamos una junta y nos decían a lo mejor es que vamos a hacer grandes proyectos, vamos a revisar tales cosas. Yo estaba dentro de la junta, que era de las pocas que siempre hablaba, y al momento de que se acababa la junta me decían, Magda, ¿puedes venir? Y yo, sí, ¿qué vamos a hacer? Me decían. Entonces esas cosas son bien bonitas y uno tiene que pues que ir día con día, insisto, no quedarse en lo que uno ya hizo en el pasado, en los premios que a lo mejor ya ganaste, sino en ver el futuro, cómo es que puedo mejorar
cómo es que en mi caso a lo mejor no solamente de profesional de comunicación, pues hago cosas de conferencias o soy docente, porque al final de cuentas, pues yo creo que la misión de vida de cada quien, quiere algo, ¿no? En mi caso es, pues revisar a las futuras generaciones, aportarles cosas, contarles experiencias, entregarles habilidades, y en el campo laboral a veces es difícil, porque te, te tienes que dar a respetar muchas veces, y tienes que encarar a las personas justificando tus proyectos, que es lo que revisamos siempre como docentes aquí en la UNE, y sobre todo verlos a ustedes triunfar, que creo que esa es de nuestras mayores satisfacciones, y lo que debemos de ver en el campo laboral es justamente eso, ¿no? Aprender a ser buenos líderes estratégicos. Pues muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Creo que la información que nos acaba de dar es bastante valiosa. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista.